¿Qué tú te crees? Es una de las canciones chill del álbum de Bad Bunny, y si bien tenemos canciones como Boquete o Turista que van por el mismo rumbo, yo me refiero a chill en cuanto al urbano. Y al tener este mood, la canción cuenta con pocos elementos pero bien seleccionados. Es por eso que en este video te voy a mostrar cómo puedes recrear el plug principal de esta canción. Claramente este sonido fue diseñado y extraído de un sinte análogo, es por eso que me voy a acercar lo más que pueda al sonido original y sobre todo a solo utilizar Vital, ni procesos ni plugins de efectos externos, sino solo Vital. Que por cierto, para que te sea más fácil de seguir y entender este tutorial, te recomiendo que vayas a ver este video en el que te muestro los principios básicos del sound design y también cómo saberlos te puede convertir en un productor del 1%. Ok, vamos a empezar. Aquí tengo el MIDI por si quieres copiarlo. Y es que este sonido verdaderamente es muy sencillo de hacer. Sin embargo, yo con mi perfeccionismo de que quiero que quede lo más parecido posible, me tardé un poquito más. Pero bueno, te lo voy a mostrar. Bueno, vamos a irnos directo aquí a buscar lo que es Basic Shapes. Y vamos a elegir la onda cuadrada o square. Y así es como suena. Suena bastante feo en este momento, sin embargo, así es como empiezan todos los sonidos. Vamos a esculpir nuestro sonido dentro del envelope, donde tenemos el ataque, decay, sustain y release. Para esto voy a subir el release más o menos por aquí. Ok, me gusta. El sustain lo voy a bajar por completo. Ok, y el ataque lo voy a subir un poquito más. Perfecto, como tal ya tenemos el sonido del plug hecho, sin embargo vamos a empezar a añadirle más cosas. Prenderé el segundo oscilador y voy a irme otra vez a Basic Shapes y vamos a elegir la onda triangular. Le voy a bajar un poquito el volumen, por ahí más o menos. Este lo voy a linkear al filtro número 1 y lo voy a activar. Si te das cuenta, aquí ya empieza a sentirse más. Bajaré la resonancia y este lo voy a poner, yo creo que como en un 30, así súper bajo. Ahorita no se escucha, sin embargo, voy a agarrar el envelope y lo voy a arrastrar hasta aquí. Ok. Más o menos por aquí me gusta. Ok, perfecto. Ahora voy a subirle a todo el key tracking. Básicamente el key tracking lo que hace es que depende de la nota que toques en el piano, va a ser qué tan abierto el cutoff va a estar. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, ahorita cualquier nota que suene siempre va a tener la misma amplitud en el cutoff, pero si yo lo subo, bueno, exactamente lo mismo. Vamos a activar el Velocity Track, que básicamente es hacer que tenga diferente volumen dependiendo de la intensidad de la nota que esté. Ok, me gusta. Y vamos a activar lo que es el sampler y aquí vamos a buscar que se llame Reverb. Ok, me gusta. Lo vamos a añadir en el filtro 1 y vamos a activar lo que es esta opción. Lo bajamos y el envelope 1 lo vamos a linkear con el level. Perfecto. Suena bastante bien. Ahora, punto importante que se me olvidó mencionar es que aquí en el oscilador número 2 vamos a subirlo a 3 voces y empieza a sonar más grande. Vamos a bajarlo por aquí. Ahora vamos a darle ese toque como vintage, que básicamente es un vibrato, y nos vamos al apartado de avanzado, nos vamos al LFO 1, activamos esta opción y lo que vamos a hacer es agarrar el LFO 1 y arrastrarlo a este apartado de Tune, clic derecho, Make Bipolar, o sea, no solo se esté desafinando para arriba sino para ambos lados. Lo subimos al 100, ok, en Sync y lo dejamos en un cuarto. Súper desafinado. Sin embargo, aquí con el macro 1 lo arrastramos y vamos a poner esta automatización encima del circulito que ya teníamos, por lo cual aquí ya vamos a controlar con el macro qué tan desafinado queremos el sonido. Más o menos por ahí.
Me gusta. La base ya está lista, ahora vamos a pasar con los efectos. Le añadimos un compresor, un chorus, un ecualizador y por último un delay y un reverb. Si te das cuenta, ya agarró toda la vibra del sonido. Que por cierto, si quieres este sonido totalmente gratis, pues ve al link que está en el comentario fijado aquí abajo y sigue los pasos. DistroKid acaba de sacar su aplicación para móviles en la cual podrás controlar toda tu carrera artística. Ahí vas a poder ver las estadísticas de tus lanzamientos, qué tal le han ido, cuántas reproducciones tienen, las playlists en las que están. Además que también puedes realizar tus lanzamientos desde ahí. Así es, puedes hacer un lanzamiento desde tu celular, donde tú programas la fecha de salida, subes el cover, obtienes el link de preset, entre más cosas. No solo esto, sino que también dentro de la aplicación puedes ver tu banco, que básicamente es todos los ingresos que tienes a través de las regalías de tus canciones. Y lo hermoso es cuando te llega un pago, DistroKid te manda una notificación como esta. Y lo mejor de todo esto es que yo te voy a regalar un 7% de descuento si aún no estás dentro de DistroKid, con el link que está en la descripción para que puedas dar un paso más en tu carrera musical. Eso fue todo por este video, espero que te haya gustado. Te recomiendo que vayas a ver el diseño de sonido que hay detrás del álbum de Bad Bunny, que está buenísimo. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.